buenas tardes a todo el auditorio, sean bienvenidos a el primer episodio de este podcast. Yo soy su servidor Jesús Emiliano Pérez Ibáñez, estoy a sus órdenes. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que genera muchísima controversia, que está en la boca de todos, de alguna manera se puede decir, más que nada que engloba y que englosa al sector estudiantil, al sector docente, al sector de los padres de familia. Sí, estoy hablando más que nada del perfil de los docentes, los problemas y las tensiones que enfrenta hoy en la actualidad un docente, ¿no? Vamos a hablar de eso. Espero que les guste. Es el primer episodio. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Bueno, vamos a comenzar y vamos a tratar 4 puntos primordiales que son problemas y tensiones y obstáculos que los docentes aquí en México enfrentan hoy en día, ¿sí? El primer problema es el salario, que lo traducimos a aspectos económicos, a la índole económica. El salario que reciben los docentes, bueno, impresionante, son estadísticas frías. Salarios, vamos a especificar en salario de maestros de primaria, ¿sí? Se estima que en México hay cerca de 644,000 docentes a nivel primaria en todo México, y esto se remonta muy poco, ¿no? Porque estas estadísticas son del 2015, es decir que no se han actualizado. Y ustedes recordarán que en el 2015 estaba un secretario de educación que no supo pronunciar la palabra leer correctamente. Estuvo una maestra al frente del magisterio, que más que maestra yo creo que era una embustera más que nada. Y si ustedes lo recuerdan, probablemente se rían y se enojen a la vez. Ahí se los dejo totalmente a su criterio y a su decisión. Pero bueno, también vamos a recordar esta entrevista que dio esa líder magisterial, donde habló de que no sabía con exactitud cuántos docentes había en México. Esto es irónico, esto es una burla y esto es totalmente despreciable. Pero son cosas que pasan en México, así como ustedes sabrán, si no lo saben, en las oficinas de la SED que se encuentran en la Ciudad de México. Bueno, si alguna vez no les han contado, porque es parte de la mexicanidad que nos cuenten las cosas malas que suceden aquí y nos las tomemos normal. Bueno, en la SED, las oficinas, a metros de esas oficinas establecidas en la Ciudad de México, pueden o han escuchado o si alguna vez pueden darse una vuelta, venden títulos apócrifos. Y esto es irónico porque quiero pensar que en ningún otro país del mundo sucede esto. Pero bueno, aquí en México así es esto, desde la educación, desde el comercio, desde la política, todo está podrido, está en podredumbre, todo es mal, todo no contrasta, no cuadra. Y sin embargo los mexicanos seguimos aceptándolo y seguimos gozando y seguimos quejándonos de ello, pero al final de cuentas es algo que nos afecta a todos. Bueno, volviendo al tema del salario, ya hice hincapié en datos curiosos. Bueno, el salario de un maestro en primaria, un sueldo base que dice que tienen plaza los maestros acá en estas estadísticas, pues dice que el sueldo base bruto va desde los 8,400 pesos hasta los 10,000. Es lo que alcanza. Bueno, esto es al mes, ¿sí? Un maestro gana eso al mes. Pero sabemos que muchas veces cuando terminan la carrera, cuando obtienen el título, tienen que pasar por una serie de interinatos para conseguir plaza. Y bueno, las plazas sabemos que antes eran heredadas, eh, eran compradas, ¿sí? Eran traspasadas. Y es algo que se considera hoy en día ya injusto, porque antes no lo veíamos de esa manera, ¿no? Y así como eran esas plazas obtenidas, bueno, así eran los docentes que estaban ocupándolas. Entonces hoy en día el problema es que son los exámenes, las reformas educativas de ciertos presidentes, de cierto presidente en específico que hoy en día está en España, en Madrid, gozando de los millones. Pero bueno, así son las cosas. El salario de un docente puede decirse que es malo.
paupérrimo, deficiente, todo lo que conlleve con eso, lo malo. No es suficiente tampoco en esos términos. Ustedes pueden imaginar cuánto gana un político y cuánto gana un docente. ¿Quién hace más, un docente o un político? Es totalmente injusto que eso le suceda a los magisteriales, a los profesionales y a los que se dedican a la docencia. Es injusto que sea esto, pero bueno, ya lo sabemos, así es México. Y este cambio radical ha venido desde el inicio del nuevo milenio con los gobiernos neoliberales, pero también no vamos a culpar de todo ello. Hay ciertos factores que influyeron en este cambio, ¿no? Exactamente así es. Y bueno, comparándolo con un salario de un maestro de secundaria, dice que puede cobrar entre 400 y 570 pesos la hora, ¿sí? Según sea el tipo de enseñanza o adiestramiento, ¿sí? Ahí ya está totalmente diferente, ya cambia muchísimo. Y bueno, así es como interpretamos y como conocemos el salario de un docente. Y bueno, cuando estás en el interinato, yo tengo entendido que el sueldo que se percibe es mucho menor, ¿sí? Y con esto no es suficiente para sobrevivir. Bueno, cambiando al punto número 2, la situación y el problema ideológico que enfrenta el docente, las tensiones, bueno. Hoy en día los docentes son totalmente desprestigiados, son vistos como seres viles, crueles, ruines, pillos, holgazanes, truanes, léperos, todos los calificativos, los adjetivos despectivos que ustedes se imaginen, así se les llaman a los docentes. Pero claro, no todos, vamos a hacer un punto clave aquí que no vamos a generalizar, ¿no? Pero aquí también hay otra detonante, que muchos docentes se lo han ganado, ¿sí? Se lo han ganado a pulso por factores que influyeron en su carrera docente, como la corrupción, como la falta, como la ineptitud, ¿sí? Traduciéndolo así, la ineptitud, el desconocimiento, todo ello, ¿sí? No tener actitud, no tener carácter para ejercer la profesión, son todos esos factores que influyen para que el docente hoy en día sea considerado así, pero además influye muchísimo la educación que la sociedad se le da a los estudiantes, a los que asisten con los docentes, los alumnos, los estudiantes. Es la educación que se da. Y hay otros factores muy externos, la globalización y todo lo que conlleva eso, ¿no? Pero bueno, no vamos a meternos en esos puntos. Los docentes han perdido un nivel jerárquico enorme, han perdido autoridad. Nosotros entendemos por autoridad no como alguien que ejerce poder, que ejerce presión sobre ti, no. Autoridad es el respeto que un docente se da a él, a su persona y a su profesión. Y es que la han perdido muchísimo, pero también en ciertas partes influye muchísimo lo que se da. Y bueno, en cuanto a los problemas sociales, sí, un docente como lo es visto en la sociedad y cómo se desenvuelve en la sociedad, bueno, los docentes siempre están en el ojo del huracán y siempre hay tensiones con ellos, ¿no? Que si un docente se mete a una cantina, que si un docente se viste de esta manera, que si un docente le habla de esta manera a un alumno, bueno, siempre genera controversia hoy en día, ¿no? Cuando antes un docente pues no podía hacer lo que quiera, pero podía hacer y podía estar más libre dentro del grupo social en que se desenvolvía más que nada. Y bueno, pues sí, esto es bastante irónico también porque, como lo he dicho antes, la sociedad ha adiestrado así a sus alumnos, a sus estudiantes, y bueno, pasan de mano en mano. Y quiero hacer una analogía de que los docentes crean mercancía, que son los alumnos que la sacan al mundo, y si esa mercancía está defectuosa, bueno, y ahí los culpan inmediatamente a ellos, pero siempre hay otros agentes como los padres de familia, como la escuela, como el medio en el que se desenvuelven, que tienen mucho impacto en ellos. Pero aquí solo se les culpa a los docentes, ¿no? Si un estudiante ha desertado de la educación, ha desertado de la escuela y se convierte en delincuente, se dedica a delinquir, bueno, siempre el señalado es el docente. Tiene la culpa el docente, pero nunca los padres, ¿no? Eso es lo que se vive hoy en día con los docentes. Y bueno, para el último punto yo quiero hacer una comparación con esto y por eso tenemos un invitado especial. Sí, lo tenemos en la línea telefónica inmediatamente. Sí, aquí está en la línea telefónica
atendiendo inmediatamente. Buenas tardes, señor. Usted es el licenciado Andrés Tresado. Quiero preguntarle, usted que es de Argentina, desde Argentina nos visita, desde Argentina ha visitado a este país. Sí, ya lo contestamos a su llamada. Bueno, desde Argentina ha visitado el bello puerto de Acapulco, ha estado aquí, pero usted es un licenciado en educación primaria, ¿sí? Sí. Entonces yo quiero hacer y preguntarle, más que nada hacer una comparación con la educación que vive en su país, la educación que se vive, la labor docente, el perfil, y quiero que nos dé una opinión acerca del perfil docente que aquí está en México. Queremos escucharlo, licenciado. Buenas tardes, pibe. Bueno, sí, es que me has tomado en la hora de comer. Pero bueno, vamos, che boludo. Me has quitado un poco de mi tiempo, sí, pero te voy a contestar a todas tus preguntas porque me las pico de una manera u otra. Bueno, contestando a tu pregunta, quiero acontecer que aquí en mi bello país, en Argentina, en este rico país a donde se baila el flamenco y se come una deliciosa carne asada típica de aquí, de Buenos Aires, de Guayaquil, de todo el noreste de Argentina, del cono sur. Bueno, ¿qué te puedo decir? En tu país, México, no puedes prestigiarlo, ni nada de eso. Pero bueno, aquí en Argentina un docente te puedo decir que gana entre 12.000 y 20.000 traducido a la moneda de aquí, de este país. No te voy a decir cómo se llama la moneda porque te puedes emocionar, porque cada vez se está devaluando. Qué icónico es esto, ¿no? Pero bueno, eh, contestando a tu pregunta, ¿qué quiere que te diga? ¿Del perfil docente de aquí? Bueno, aquí en Argentina el perfil docente de todos nuestros maestros, de todos nuestros trabajadores de la educación es muy distinto al que se vive en tu país, pibe. Impresionante, ¿no? Porque aquí la agüita es muchísima, el trabajo también es muchísimo, pero bueno, se le reconoce muchísimo más, se le reconoce muchísimo más aquí que en tu país. Y es que tu país, puedo decir que está en la ruina, ni siquiera su fútbol está bueno, nada, solo lo que está bueno es su comida. Pero bueno, no me voy a meter en esos temas, pibe, no me voy a meter en esos temas. ¿Sí? Es una bocha esto, una bocha completamente. Eh, yo te puedo pedir una gauchada, ¿sí? Quiero que te pongas a pensar y quiero que analices tu pregunta. ¿Cómo se ve la educación aquí en mi país y en tu país? Bueno, ya te la contesté indudablemente y te la voy a volver a contestar otra vez por si no la entendiste, ¿no? ¿Sí? Eh, Más que nada aquí en Argentina, que como te lo dije antes, el docente es bien reconocido, el docente es bien pagado, pero también muchas veces, por ende, es desprestigiado en algunas maneras por algunas circunstancias. Pero eso ya queda muchísimo atrás. Y la educación aquí en Argentina cambia muchísimo a la educación que se vive en tu país. Impresionante, se vive muy diferente. Aquí los maestros tienen horarios laborales muy distintos, horarios laborales que son respetados. El magisterio, bueno, te voy a decir que a lo mejor en tu país es un país muy corrupto, ¿sí? Muy corrupto tu país. Bueno, aquí también yo creo que es muy corrupto mi país porque mi presidente Mauricio Macri también está en prisión. Pero bueno, volviendo al tema de eso, de lo que te dije, sí, la educación en Argentina puede ser traducida como que está un eslabón más arriba que en tu país, México. Pero no te sentís mal, no te sentís mal, pibe, porque estamos haciendo las cosas bien. Y bueno, ya me tengo que ir porque me has pegado en tu vaso a la hora de la comida, pibe. Y bueno, espero que tu podcast sea todo un éxito y te deseo lo mejor. Hasta pronto, pibe, te quiero. Bueno, aquí está la opinión de un experto. Con esto llegamos al final del podcast. Les agradezco su atención, les agradezco su tiempo. Espero que les haya gustado. Es el primer episodio. Hay muchas cosas que mejorar, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo. Bye bye. Hasta luego.